buen momento para tener una buena charla con Gustavo Poyet, que hace tiempo que no charlamos con él, porque siempre son muy interesantes las charlas con Gustavo. Estaba leyendo acá, fíjate vos, la carrera como entrenador. Bueno, en el Tottenham, en el Brighton, en el Sunderland, en Atenas, en Grecia, en el Betis de España, en el Shanghai Xinhua de China, en el Bordeaux de Francia, en la Universidad Católica de Chile, en la selección de Grecia, en el Hyundai Motor de Corea del Sur, que fue el último equipo por tal parte. También hay ahí, hay en el 2006, bueno, trabajó en el Leeds United como ayudante técnico en el 2007, y en el 2006 también trabajó en otro equipo que ahora lo vamos a charlar con él, pero como ayudante técnico. Su carrera después, en el Tottenham, fue campeón en el Chelsea jugando en la Liga Premier cuando todavía no estaba Abramovich. Sí, sí, cuando el Chelsea no era el Chelsea de ahora. Claro, digamos. el Chelsea, que después Abramovich lo dio vuelta, pero como jugador también hay una trayectoria que es impresionante. Bueno, ¿cómo te va, Gustavo? Un gusto de saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Aparte, muy joven, tiene 58 años, Gustavo, recién. Bien, bien, Sí. bien. Ahí está, mirá. ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias. Bien, gracias por la edad, que soy muy joven, gracias. Ya soy abuelo. O sea que. Bueno, pero también cuando ese te es un ponen la privilegio. palabra abuelo al lado, ¡Fa! ya lo de joven no va más, me parece. No, vos sabés que Pero es lindo, ¿eh? yo tengo Es lindo. unos cuantos más que vos, y sin embargo no soy abuelo todavía. Todavía no he experimentado. Pero es cierto, cuando te Sí. meten la palabra abuelo, ya. Sí. ¿Cuántos nietos tenés? Tengo uno, el primero, Ajá. ahora la semana que viene cumple un año y la verdad que fue espectacular. Estaba Sí. en Corea, lo que era complicado verla. Ajá. Es una nena Kiara, pero bueno, por suerte este verano, este periodo de Año Nuevo y eso estuvo con nosotros todo el tiempo, o sea que la disfruté mucho. Y ahora esperando el primer año, el cumpleaños, la semana que viene. Bueno, fantástico. Es una linda etapa también. Todas las etapas son lindas de poder vivir. Gustavo, vos fuiste campeón con el Chelsea, ¿no? Digo, qué bien que te sentó la Liga Premier, que en aquel momento era muy difícil para entrar un uruguayo a la Liga Premier. Sin embargo, vos llegaste y la verdad que te sentó tan bien la Liga y el propio país que te quedaste a vivir con tu familia en Inglaterra. Sí, y fue una de las decisiones más importantes de mi carrera. Si no fue la primera, fue la segunda. O sea, tuve dos decisiones muy claras y muy decisivas. Una es renovar en Zaragoza. Sí, ahí te Después fue de muy estar bien 4 años y me quedé y por suerte me quedé porque después gané la Recopa, pude ir a la selección, ganar la Copa América en 95 y todo lo que vino después. Y después ya con 29 años y una vida hecha en Zaragoza, 7 años llevaba ahí, creo que hoy, si no me equivoco, no quiero, pero estoy casi seguro de que sigo siendo el extranjero con más partidos jugados en la Liga Española con el Zaragoza, porque fueron 7 años, difícil que un extranjero se quede tanto en un equipo. Ya tenía 29 años y una vida hecha, mis hijos nacidos en Zaragoza, tomé esa decisión rara de venirme a Inglaterra, porque tenía algo que pensé que el fútbol inglés iba conmigo, y mirá, la vuelta a la vida, ¿no? 7 años en Inglaterra jugando, 4 en el Chelsea, 3 en el Tottenham, y prácticamente una vida viviendo acá ya. Tremendo, Gustavo. ¿Y qué fue lo que sentiste que de alguna manera iba contigo de la Liga Premier? Bueno, uno, el tema de la cantidad de pelotas aéreas y de centros que los equipos en ese momento, que era un fútbol mucho más directo, tenía el fútbol inglés, y yo quizás la característica principal que yo tenía como jugador era de llegar al área, sobre todo desde atrás, con una cantidad de centros importantes. Yo ahora miro el fútbol mucho esto de las posesiones largas y que nunca terminando la jugada, y me vuelvo loco como hincha, ¿no? Estoy sentado en el sillón diciendo, tira al centro, que me hiciste correr y no lo tirás, y van para atrás y termina el portero y vuelve de nuevo, y me vuelven loco. Pero bueno, son momentos, y yo creo que tenía esa sensación de que me iba bien. Me costó casi un año adaptarme, A pesar de que no me fue mal el primer año, me costó, porque el ritmo de ida y vuelta era insoportable para lo que yo estaba acostumbrado en España. Claro, y el Chelsea, aparte, en ese momento no era el Chelsea de Abramovich, ¿no? No, teníamos un equipo muy copero. Nosotros ganamos con ese equipo, el año anterior que yo llegara, habían ganado la Copa de acá de Inglaterra, la FA Cup. Cuando yo llegué ese año ganamos la Recopa, después el año siguiente ganamos
la Supercopa Europa, que le ganamos al Real Madrid en la final, que eran campeones de Europa. Después ganamos la FA Cup unos años más tarde. O sea que éramos un equipo copero, pero siempre nos faltaba algo. Yo creo que nos faltaba el jugar mal y ganar. Nosotros para ganar teníamos que jugar bien. Éramos un equipo que jugábamos muy bien al fútbol, pero cuando jugábamos mal, perdíamos. Y los equipos que ganan la liga ganan esos partidos 1-0 feos, ¿no? Que no hicieron nada y de alguna manera los ganaron. Y eso nos faltaba, y creo que eso lo logró la coyuntura de Mourinho-Abramovich. Cuando se juntaron esos dos monstruos, se acabó la liga inglesa. La rompieron 2 años consecutivos, el Chelsea fue impresionante. Qué bárbaro, Gustavo. ¿Te das tiempo de mirar para atrás? ¿Te das tiempo de poder disfrutar en los pensamientos todo lo que pudiste lograr como jugador, lo que pudiste lograr como técnico, lo que has podido lograr? Y en definitiva, bueno, todavía te queda mucha carrera como técnico por desarrollar, ni que hablar, ¿no? Bueno, como jugador, sí, digo, con sus cosas raras. Por ejemplo, en Uruguay, hace unos cuantos años, cuando me invitaban a algún lugar, cuando tenía más tiempo para estar en Uruguay, y iba a alguna escuela o a algún lugar y decías Chelsea, lo que comentaban ustedes antes, la gente piensa en el Chelsea de hoy y me decían, no, vos no jugaste en el Chelsea. La reacción de los chicos de la escuela era que vas a jugar en el Chelsea. Lo llevaban un poco a lo de hoy. Quizás lo siento mucho en Zaragoza. ¿Sí? Cuando yo voy a Zaragoza me impacta lo que creó el grupo mío del año 95, especialmente ganando una Recopa Europea para un equipo que no esperaba a nadie que pudiera ganar una competición europea. Zaragoza sí que hasta te emociona un poco, ¿no? A veces en cierto lugar donde estás. Y acá en Londres, que hace tiempo que no estoy, porque he estado por todo el mundo, como bien dijiste, de técnico, hay gente que medio todavía me mira y me dice, sí, ¿no? Viste que sos o no sos, ¿no? Y todavía me siguen reconociendo, sobre todo a la gente del Chelsea y del Tottenham. Pero como entrenador sí me analizo un poquito más. Quizás miro mucho más para atrás como entrenador que como jugador, porque quiero seguir mejorando, porque me he ido adaptando a las nuevas generaciones, a la tecnología, a todo lo que hay hoy en día que no teníamos cuando empecé allá en el 2009. Gustavo, a ver, hoy es diferente. Yo creo que los jugadores salen más preparados de Uruguay para ir al mercado europeo. Yo qué sé, esta globalización, las redes sociales, que tienen su parte negativa, pero también tienen su parte positiva. Han acercado al mundo. Y ya no es irte a Europa como en determinado momento era irte a otro planeta, porque antes era muy complicado, las comunicaciones eran muy complicadas, el tener vínculos con tu familia era muy complicado también. Pero vos tuviste una muy buena formación. De hecho, vos venís de familia deportista, tu padre fue un gran referente del básquetbol en nuestro país. Tu formación fue clave en aquel momento también para estar en un mundo muy exigente como la Liga Premier, porque supongo que no era una cuestión de exigencia únicamente desde lo futbolístico, sino también extra futbolístico o fuera de la cancha. Sí, fue fundamental. Mira, yo desde chiquito, por ejemplo, tenía un acuerdo con mis padres, especialmente con mi madre, que cuando, por ejemplo, estaba en la escuela, yo podía, si venía de la escuela y hacía los deberes, a partir de ahí podía ir a la calle y pasarme 5 horas jugando al fútbol. Pero primero los deberes. Y cuando estuve haciendo el liceo, yo terminé secundaria y mal o bien intenté entrar en la facultad de ingeniería, sabiendo que era duro, era duro. O sea, yo quinto y sexto, yo hice todo el colegio en Los Maristas, en el Santa María y en 8 de octubre, quinto y sexto era por la noche. Y yo estaba haciendo ingeniería, que eran materias duras, y era de 5:30 a 10 de la noche, y yo tenía que levantarme en la mañana, me juntaba con la banda mía, estudiábamos por la mañana, a mediodía comía algo, me tomaba el ómnibus, me iba a River, entrenaba, me cambiaba, tomaba lo que fuera de merienda y me iba derecho al liceo y terminaba a las 10 de la noche, y al otro día igual, y ni coche ni nada. O sea, éramos una clase media normal de los 80, el 70 y 80, que teníamos un buen pasar. Yo podía ir a un colegio privado, pero no tuvimos coche nunca. O sea que yo siempre digo, el 185 de Cuxa lo gasté para ir al colegio y para ir a River y para volver. Digo, lo usé todos los días. Ya sabía cuando venía a 200 kilómetros, aquel es el 185. Y todo eso y el orden que tenía en casa y el hecho de ser responsable en los estudios, te permite después vas y te encontrás con cosas muy duras en Europa. Por ejemplo, yo en el 88, cuando me fui a Francia, llamaba por teléfono una vez por semana.
Y, y la banda de mis amigos que seguían estudiando en Uruguay me grababan un cassette y me lo mandaban por correo, y cuando yo llegaba al apartamento y tenía el cassette era el día más feliz de mi vida, porque me iba a sentar la próxima hora y media a escuchar el cassette de mis amigos de Uruguay. Anda a explicarle eso a un chico ahora, ¿no? Que como decías vos, que lo tiene todo en la mano. Entonces fueron otras épocas y nos preparábamos de otra manera. Sin ser, no quiero ser injusto, creo que es la vida. Ahora es todo mucho más fácil. Pero nosotros pasamos más dificultades, no digo económicas, digo en el tema del esfuerzo. Hoy yo creo que a veces uno llega un poquito más fácil, porque todo está más ahí al conocimiento de la gente. Yo me acuerdo cuando vos ya comenzaste a afianzarte dentro de Inglaterra y todo lo demás, yo te digo la mirada que yo tenía y la mirada que de alguna forma compartía con determinadas personas. A ver, Inglaterra le sentó muy bien porque el tipo es un lord inglés, como que vos tenías una... Claro, ¿viste? Tenías una forma de ser... que bueno, que podía ir con Inglaterra, porque, a ver, Londres es una ciudad extraordinaria, fantástica, que tuve la oportunidad de conocerla. ¿Te acordás allá por el 2012, cuando los Juegos Olímpicos, que fue una de las experiencias más lindas de mi vida? Pero no es fácil, o sea, es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad que también mucha gente, si no tiene una familia o no está rodeada y todo lo demás, la soledad es una cuestión complicada, es maravillosa. El sol no sale tanto, pero digo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando conocí Inglaterra, lo único que no se pudieron llevar los ingleses de algún lado fue el sol, porque después se llevaron todo lo que había e hicieron algo perfecto. Esa es la realidad de la historia, ¿no? Sí, y lo que dijiste muy bien fue lo del sol, por el hecho de que en invierno, explicarle a un uruguayo que a las 3:30, 4 menos cuarto, como estaba nublado, ya es de noche. Claro. Y es de noche. Y cuando son las 6 y tomaste 2 horas de mate, y no sabes, mirás el reloj y son 5:30, te querés matar porque si no ya estás casi para irte a dormir. Sí, es duro, es duro. Yo creo que de todas formas, como yo pasé lo peor en Francia, mi peor experiencia a nivel personal, por estar solo, por sufrir mucho, por no tener contacto, por no tener a la familia conmigo, sobre todo los primeros 7, 8 meses, lo pasé realmente mal. Eso me dio las bases para todo lo que vino después, como que lo utilicé para, bueno, España fue muy fácil, obviamente, por obvias razones, y después cuando llegué a Inglaterra ya estaba mejor preparado. Pero vos sabés que eso que dijiste, mientras estabas hablando, me hizo pensar un poco que yo creo que a veces hay gente que le pasa eso conmigo, sobre todo en Uruguay, que no me tiene, no quiero ser exagerado ni quiero decir quién es, pero no me tienen como uruguayo. Se piensan que como yo pasé mucho tiempo en el extranjero, sí, Gustavo Poche, sí, pero ¿viste? No, él no es uruguayo, ¿viste? Creo que ahí le erramos un poco por el hecho de que estuve mucho tiempo afuera y jugué muy poco en Uruguay y la gente no me conoce. Y eso lo acepto de manera natural. Pero a veces como que no estoy, inclusive digo, cuando hay alguna posibilidad en la selección, es como que no estoy yo, ¿no? Es que tiene que ser siempre el que dirigió a Peñarol y el que dirigió a Nacional. Y como Gustavo Poyet no dirigió ni a Peñarol Nacional, es ¿viste? Vos me vas a entender, un outsider, ¿no? Uno de los de afuera, que no cuenta. Entonces a veces yo digo, me gustaría conocer a la gente. O sea, yo no conozco al presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, no conozco, no hablé nunca con él. O sea, que él no me conoce a mí, por ejemplo. Entonces, es raro, ¿no? En mi mundo, de este lado, ¿entendés? Y la verdad que mi idea era, bueno, viene en Inglaterra, espero conocerlo ahora, dentro de un mes, ¿no? Pero conocerlo no para nada, solo para que me conozca a mí, que vea que soy la misma persona que jugó al fútbol en la calle, en la escalinata, que fue a River y hizo sexta, quinta, cuarta, 2 años de quinta, cuarta, tercera, primera, que fue a la selección juvenil, que se vino solo a Europa, que volvió y no tenía equipo. O sea, igual que cualquier otro que haya jugado Peñarol Nacional, ¿no? Y eso sí a veces me jode un poco, porque parece que no fuera parte. Y le voy a decir a la gente, cuando yo salí de campeón de América era más uruguayo que ninguno, porque eso no se lo regalo a nadie. Es el momento más feliz de mi carrera deportiva. No lo cambio por ningún título de nada, porque eso es para lo que crecimos en Uruguay, para jugar en la selección o para dirigir a la selección y ganar algo, ¿no? Con tu selección. Que no creo que ningún jugador tenga la posibilidad de quejarse nunca de haber ganado algo con la selección uruguaya. Gustavo, de hecho vos en determinado momento, creo que con tu familia te terminaste viniendo a Uruguay,
queriendo encarar determinados proyectos que iban desde el baby fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y estuviste un tiempo viviendo aquí en nuestro país, después seguramente la coyuntura no se originó como para que eso continuara así y retornaste otra vez a Inglaterra. Sí, yo estuve 15 años, 7, o sea, uno en Francia, 1 año y medio, 7 y 7, España y Inglaterra. Y me volví porque soy uruguayo, porque todos lo teníamos. O sea, yo durante mi carrera iba viendo cuándo me iba a volver, me iba construyendo mi casa, como creo que lo hacemos todos, y cuando terminé la casa y todo, estaba todo fijo en que nos volvíamos. Nos volvimos, estuve 1 año y medio, intenté por todos los medios tratar de aportar lo que yo pensaba que podía aportar al fútbol uruguayo. La respuesta que siempre recibía es que todo salía dinero. Todo salía dinero. Yo creía que no. Yo creo que hay una parte, estoy hablando del 2004, ¿no? Ha cambiado mucho todo. Había una parte organizativa, había una parte de responsabilidades, había una parte de asumir los cargos de cada uno y los roles que no eran económicos, que eran más bien temas organizativos, que evidentemente lo viví sobre todo en Inglaterra. Y como veía que eran todo medio trabas, y al mismo tiempo tuve la suerte que un ex compañero me invitó a trabajar de asistente de él, Dennis White, que jugó conmigo en el Chelsea, para trabajar en el club que ibas a decir el Swindon primero y después en el Leeds. Como que era que él era el último empujoncito para volver, ¿no? El hecho de meterme en el baby fútbol sabiendo las complicaciones que podía tener, pero que me dieron la posibilidad de recorrer el Uruguay como no lo recorrí nunca, porque yo no conocía la mitad del Uruguay y gracias al baby fútbol lo recorrí. Pero sí que vi que no iba con lo que yo tenía pensado hacer en el futuro. Y bueno, y al final mi mujer, que también es uruguaya, nos empujó, nos vinimos, los chicos nos vinimos. Fue el momento justo, ¿no? Porque mis hijos ya tenían alrededor de 12, 13 años y si viste no te volvés en ese momento se complica. Pero bueno, son decisiones de vida. Digo, evidentemente después yo hice toda mi carrera acá. Intenté ir a Sudamérica, fui a la Universidad Católica, un poco capricho mío para intentar algunas cosas que quería hacer y no las pude hacer porque el medio lo tenés que entender de otra manera y bueno, digo, la idea es seguir trabajando y teniendo la vida y estando cerca de la familia y ver las posibilidades que hay, nada más. Una pregunta, ¿Rubio no te llamó una vez o alguien de Peñarol no te llamó una vez? Me llamó. Sí, ¿no? Me llamó, sí. Y estuve muy cerca. Te digo por qué no fui. No fui porque era pandemia y hablé con mi staff, o sea, las 3 personas que yo quería llevar, y los 3 no querían venir. Y yo solo no iba. No iba. Primero no iba porque era mi primera experiencia en Sudamérica, segundo porque era en mi país, en Uruguay, y tercero porque evidentemente en un club grande tenés que tener un apoyo alrededor, si no tenés a esa infraestructura de gente alrededor tuyo que creo que a veces depende de las relaciones que son lo que determinan que estés bien o mal, eran muy importantes. Y 3 o 4 meses después convencí a mi hijo y el profe y me fui a Católica, o sea, fue el tiempo. Yo siempre digo que el tiempo, ¿no? Mira, no tuve muchas ofertas ahora, pero tuve un acercamiento de un equipo, que no voy a decir cuál, del Medio Oriente, que en diciembre me ofrecieron 6 meses. Y yo en diciembre no cambiaba a ir a Uruguay a ver a mi madre y llevar a mi nieta. Que mi madre viera a mi nieta conmigo, no lo cambiaba por nada. Hoy es distinto, ¿ves? Después que pasaron 2 meses, capaz que hoy te ofrecen 6 meses y voy 6 meses, ¿no? Entonces, los momentos también importan. Y bueno, lo de Peñarol fue en un momento que el staff dijo que no se dio y 3 meses después, no sé si fue 2 meses después, lo de Católica fue sí. Cosas que, bueno, uno cuenta también con el apoyo de tu staff y eso también influye en mis decisiones. ¿Y lo tenés como una materia pendiente? ¿Lo tenés como algo de, me gustaría ir a dirigir a Uruguay? Incluso el tema selección nacional. ¿En algún momento tuviste algún contacto de parte de la dirigencia uruguaya? Porque siempre también tu nombre de alguna manera anduvo merodeando el tema de la selección nacional. No, la Federación Uruguaya jamás se puso en contacto conmigo. Yo intenté llegar antes de que llegara, creo que fue con lo del maestro, cuando el maestro sale, que fue todo un poco medio sorpresivo, porque parecía que iba a salir y no salía y seguía, ¿no? Y como que nunca terminaba. Intenté ponerme en contacto con gente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero no, a partir de ahí no tuve ninguna llamada, ni ninguna entrevista, y de ahí nunca más. O sea,
Te repito, yo entiendo, para el que está ahí, lo entiendo y respeto mucho y me pongo del lado de ellos y sé lo importante que es, si es un técnico uruguayo, que tenga ese apoyo de Peñarol o de Nacional. Lo entiendo. Digo, no soy tarado y sé que eso a veces influye mucho en las decisiones. De todas formas, creo que de repente saltan con Marcelo Bielsa y no hay problema. Entonces, como que no podés siempre tener la excusa de tu lado y no del otro, ¿no? Entonces, por ahí a veces digo, bueno, algún día me llega. Lo que me deja tranquilo, mira, te voy a decir una cosa que me deja muy tranquilo. Yo trabajé cuando estuve en el Valle Fútbol con el maestro un tiempo y mucho más tiempo con Sergio Marcarián. Y a Sergio Marcarián no le ofrecieron la selección nunca. Entonces yo digo, si a Sergio Marcarián, con la trayectoria que tuvo, no le ofrecieron la selección, yo tranquilo. Digo, ¿que me sigo preparando? Sí. ¿Que estoy mejor preparado que hace 4 o 5 años? Sí, yo dirigí 2 años y medio la selección de Grecia. Campeón de Europa de 2004. ¿Ok? Entonces, uno se prepara. ¿Viste? Como cuando sos futbolista, te preparas para jugar en el Real Madrid. Después no llegas a Madrid y llegas al Chelsea. Bueno, uno lo mide. Y de entrenador igual. Yo creo que todos nos preparamos, creo, para poder dirigir tu selección. ¿Cuándo? Depende. Pero si no te llega, digo, ahí están las dos partes, ¿no? Y a partir de ahí, seguir preparándote. Lo mejor para dirigir una selección es haber manejado egos. Porque vos pasas de un equipo que tenés 4 o 5 a tener 15 o 20, ¿no? Dependiendo del momento de la selección. Yo tuve una selección que no jugué, la del 93, que no jugué ni un minuto, que era un quilombo, perdón por la palabra, la de Cubilla, pero mamita, si había egos, ¿no? Habían jugadores de uruguayos, pero que la rompían en Europa. Entonces, ahí yo creo que más que el tema táctico, más que el tema físico, más que el tema organizativo, es manejar los egos de la manera correcta para que el grupo funcione bien. Y bueno, en aquel momento había un problema no interno que no tiene nada que ver con el que hay ahora, pero que sí influyó en que Cubilla durara 3-4 partidos y cambiaran el técnico, ¿no? Pero creo que uno se tiene que preparar de cara a la selección más a eso y a saber elegir bien que el tema de entrenamiento, que el tema de la táctica o convencer a un jugador si lo tenés 5 minutos. Digo, lo podés convencer a través de la lección y de cómo lo pones en la cancha, poco más. Y a nivel de clubes, Gustavo, a ver, si se renovara en algún momento eso que te pasó y que no pudo cristalizar, ¿estarías dispuesto a venir a Uruguay? Yo creo que depende mucho del presidente y del momento del club. Yo creo que eso es fundamental hoy en día. Sabes que a veces uno cuando va a un club, creo que lo cometimos todo ese error, a vos te llama mucho el nombre, ¿no? O sea, viste como a veces pasa en distintas situaciones, repito, yo no me pongo en la situación de los demás. O sea, vos estás dirigiendo un equipo chico en Uruguay, te llaman de Primera Nacional, no puedes decir que no, tenés que ir y punto. Yo haría lo mismo si mañana me llaman del Chelsea. ¿Ok? Eso no hay ninguna duda, o sea, que no quiero ser un hipócrita en eso. Pero después que tenés una cierta carrera y te salen ciertas oportunidades, creo que es muy importante elegir a la gente con la que vas a trabajar más que el nombre del club. Porque el día a día vos lo tenés con la gente, no lo tenés con el nombre. El convencimiento del jugador que tenés que traer lo tenés con la gente, no lo tenés con el nombre. Bueno, Peñarol no trae a Pepito porque se llama Peñarol. Peñarol trae a Pepito porque la gente que trabaja en el club tiene la posibilidad de irlo, negociarlo y traerlo. Pero si vos tenés una buena relación con esa gente, se te hace un poquito más fácil el trabajo. Y después lo que yo digo, ahí soy responsable yo. Si nosotros hicimos todos juntos y el equipo no funciona, yo soy responsable, yo me voy a casa. Ahora, cuando hay estas divisiones de que traen un jugador que no lo quiere el técnico, de que hay lío, de que vos pedís un jugador de 1,80 m y te traen uno de 68, y vos no podés decir nada, y después te comés las puteadas de la gente, y después vos sos el delincuente, no vale la pena. La verdad, en mi momento no vale la pena. Pero creo que depende en eso, depende un poco en la gente que esté a cargo del club. Gustavo, tocaste un tema crucial. ¿Te gustó, No, crucial, tocaste un tema crucial. Uruguay es un país muy difícil. Los que somos uruguayos sabemos que somos muy difíciles. Y de hecho creo que esa es nuestra virtud y nuestro defecto. Y nuestro defecto es también nuestra virtud. Siempre hemos sido complicados. Somos retobados, no somos sumisos. Tal vez eso se da por una cuestión de estar en el medio de dos grandes potencias como Brasil y como Argentina. Y bueno, y ganarles, pero ganarles con la nuestra.
y de repente aparece un técnico revolucionario, hipotéticamente en el mundo, con un muy buen discurso, un personaje que en definitiva se ha vendido muy bien y es válido, pero que bueno, yo te lo digo con total honestidad, yo estaba convencido que el tema de Bielsa iba a ser un camino muy, pero muy espinoso en Uruguay, y lo pensaba de esa manera porque lo había conocido a él en el 91, cuando llegué a Argentina a trabajar en ese momento, y él era técnico de Newell's Old Boys de Rosario. Entonces digo, me parecía un matrimonio, ¿viste? Cuando hay un matrimonio que son dos tóxicos y en definitiva se aman de mañana y se odian de tarde y después se aman de noche y al otro día de mañana se quieren divorciar y después quieren estar 20 años juntos de nuevo. Entonces me da la sensación que esa conjunción de cosas ha hecho complicado este trayecto de Bielsa, que arrancó muy bien, pero que hoy se encuentra en un marco de total y absoluta incertidumbre de parte de todos los uruguayos, de lo que pueda pasar con Uruguay en el Campeonato del Mundo, ¿no? Y vos hablabas de lo fundamental que era gestar el buen ambiente, de lo fundamental que era trabajar con gente que vos te sentís cómodo, que te va a respaldar, que hablan el mismo idioma en cuanto al aspecto estrictamente laboral. Entonces digo, en una selección también el manejo de las vanidades y el manejo de las diferentes situaciones de los jugadores me da la sensación que es un tema también clave al margen de lo táctico, ¿no? Sí, yo intenté, a ver, primero que nada, digo, yo a Marcelo Bielsa lo he seguido mucho, lo he seguido cuando estaba en Bilbao, que estuvo a punto de lograr, llegó a 2 finales en la misma temporada con Athletic Bilbao, que es una cosa espectacular, al final las terminó perdiendo. Lo seguí mucho en Francia, inclusive hubo un momento en Francia que fue muy importante para mí porque yo estaba con la posibilidad de volver a Francia cuando él estaba ahí, y como quería recuperar mi francés, miraba mucho las conferencias de prensa de Bielsa porque él hablaba en español y estaba el traductor que traducía después, entonces ya asimilaba lo que había dicho con la traducción perfecta del francés, y seguí mucho el tema de su juego, sobre todo cuando estuvo en Leeds, ¿okay? Yo en el Leeds United lo seguí muchísimo y escuché muchísimo y escuché a muchos jugadores y sé muy bien todo lo que hizo porque yo estuve en Leeds y conozco mucha gente de ahí. Y la verdad que como entrenador y como persona de fútbol te llama la atención, ¿viste? Te deja en un lugar que vos querés saber más, ¿ok? Entonces cuando empezó, yo fui uno de los más que me enamoré, ¿no? De Argentina y Brasil, aquellos 2 partidos fueron maravillosos. Pero bueno, después vino un año complicadísimo en todos los aspectos, en cuanto a resultados, en cuanto a lo que pasó en la Copa América, en cuanto a las declaraciones de Luis Suárez, en cuanto a las dificultades para que el equipo encontrara la forma de jugar mejor y de ganar, y eso se fue alargando en el tiempo hasta que terminó, bueno, con todo lo que pasó en noviembre y diciembre, ¿no? Creo que lo que mejor le pasó a la selección en general, Marcelo Bielsa, jugadores y la gente, es que haya sido un partido en noviembre y el próximo en marzo. Si hubiera sido todo el problema que hubo ahora después de noviembre, hubiera sido en septiembre y teníamos que jugar octubre y noviembre, hubiera sido imposible con todos estos nombres de los que van a estar en el medio, que por lo que leí hoy va a ser el Tata, ¿no? Que sí, va a estar entre medio de... Todavía no está confirmado, yo no lo tengo confirmado por lo menos, es el rumor que tenemos nosotros acá. Lo hemos llamado y él no ha querido hasta el momento expedirse sobre el particular. Era un cargo que en determinado momento se lo habían ofrecido a Diego Godín. Diego Godín terminó por no aceptar el cargo, y bueno, y como que parece ahora que el Tata cumpliría esa función, digamos. Bueno, vayamos al inicio, raro, muy raro. Después de 2 años en el cual vos ya tenés una relación con los jugadores, un conocimiento total, necesites, no sé cómo llamarlo, y con todo respeto al Tata, ¿no? Un intermediario, un link, no sé, algo que, bueno, está bien. El tema pasa porque yo espero que estos meses hagan que todo baje y que se llegue al partido con Inglaterra en las mejores condiciones posibles en cuanto al ambiente. Y después que jueguen los jugadores. ¿Viste? O sea, creo que es un tema delicado porque es un tema de que uno sabe lo que le puede afectar al jugador, pero después el jugador tiene que jugar de cualquier manera. O sea, yo he peleado el descenso en Zaragoza y he ganado una Copa Europa. Y tenés que estar en los 2 lugares. Y el técnico era uno y era otro. Y no es porque había uno, tenía que jugar de una manera o de la otra. Pero sí es verdad que creo que es un momento para que se lime un poco todas esas asperezas y llegue al Mundial de la mejor manera posible. Porque si no, influye, te lo digo yo. Cuando somos jugadores no lo decimos.
pero influye. Si hay un problema adentro, influye. Porque el jugador no sale. En el momento que pita el árbitro te olvidas de todo y te rompes la cabeza. Pero una cosa es salir cuando vos estás bien toda la semana a jugar, con todo clarito y con esa sensación de que estás contento con lo que tenés alrededor, que salir ofuscado y salir caliente y salir preocupado y salir que qué va a pasar y qué van a decir después del partido. O que empieza el partido te olvidás, pero todo lo anterior no te hizo descansar bien, no te hizo prepararte bien, o sea que influye lamentablemente. Y eso depende de cómo el grupo lo tome, ¿no? O sea, creo que ahora también es muy público y cuando es público es complicado. A ver, vos viviste la situación de Cubilla, que fue, yo no la vi porque estaba en Argentina en ese momento y no la pude. Menos mal, sí. menos mal. Créemelo que es un tema que me agradezco siempre, te lo digo con total honestidad, de no haber vivido esa situación, porque sé que hasta fue muy complicado también, dividió el periodismo, o sea, fue una situación realmente muy, pero muy compleja, y que aparte le hizo mal a la selección, pero bueno, la pregunta que quería hacerte es, ¿qué lectura le das a la actitud que tuvo Suárez? Porque aquí se hablaba y decía, hay gente que decía, bueno, no tendría que haber salido y haber dicho absolutamente nada. No fue el momento. Yo me pregunto, ¿cuándo era el momento? Si lo hacía en la Copa América, van a decir, perdimos con Colombia porque Suárez habló en la Copa América. Si lo hacía un año después, no seas malo. Venís a hablar ahora un año después, que te fuiste porque no hablaste mientras estabas ahí. O sea, ¿qué lectura le das al tema? ¿Fue algo en nombre de los jugadores? ¿Fue producto de su espalda? ¿Producto de su trayectoria? ¿Producto de su forma de ser? ¿Eso es positivo o negativo? ¿Qué lectura le das vos, Gustavo? Que aparte has estado en situaciones similares. Mira, no me acuerdo de una situación similar, pero sí te digo una cosa. Yo creo que había un problema que estaba generado. Y lo sabía, el mundo del fútbol lo sabía, pero no estaba confirmado. ¿Okay? Todos los problemas que hubo en la Copa América se rumoreaba, ¿no? Me llegaban a mí hasta que estaba en Europa, o sea que lo sabía mucha gente. Lo que uno no podía decir, lo confirmo, ¿ok? A partir de ahí, yo creo que uno cuando está dentro de un grupo, hay gente que prefiere participar de ciertas cosas y otros que prefieren estar un poco más atrás, ¿no? Por respeto, por ascendencia, por responsabilidad. Y yo creo que Luis, como estaba en el momento final de su carrera con la selección, prefirió terminar y después asumir la responsabilidad de clarificar todo públicamente. Fue una bomba, ¿eh? O sea, yo soy igual que vos, cuando salió me senté ahí a escucharlo y creo que lo escuché 2 veces porque quería estar claro con todo lo que había dicho. Pero lo que hizo fue poner las cosas afuera claras. Ahora está todo claro. Ahora todo el mundo sabe la verdad y está confirmado. Yo creo que cuando eso sucede así, para lo que viene después tendría que ser mucho mejor. Después cada uno tiene que decidir en su posición, ¿no? Y tiene que aceptar las consecuencias. O sea, por ejemplo, para los jugadores que vinieron a la próxima convocatoria después de lo que habló Luis, presión, ¿eh? Había una patadita, me acuerdo que llegaban al aeropuerto y le ponían a que dijeran, ¿es verdad o no es verdad? Y algunos contestaban y otros zafaban. Era complicado, pero estaba todo afuera. Ya no había más dudas. Y eso quedó claro. Entonces, a partir de ahí, era una cuestión de clasificar, que era fundamental, que se alargó, que fue un poco raro decir que clasificaban 1000 en Sudamérica, ¿no? Porque si hubieran clasificado 4, nos hubiera dado un infarto a todos. y bueno, y el hecho también de que se diera este parón y ya se hablara más públicamente, ¿no? Porque cuando se sentó Marcelo en esa conferencia, que también la escuché un par de veces porque quería entender todos los puntos como los había planteado, ya era un tema conocido. Y ahí, a partir de ahí había que tomar una decisión. Yo creo que las decisiones no son ni correctas ni incorrectas hasta que no veas el resultado final. Nos pasa a los entrenadores, ¿no? Vos podés ir ganando 1-0 faltando 5 minutos y cambiás a delantero y ponés otro delantero porque querés hacer el segundo gol y lo haces y ganás, y si te meten un gol te van a gritar porque no pusiste en defensa. Lo mismo de la otra manera. Poner en defensa, te meten gol. Son decisiones que dependiendo de cómo termina serán las correctas o no. Y la decisión fue tomada internamente de que sigamos como está ahora y yo siempre la apoyo y espero al Mundial. Entonces lo que quiero es estos 2 amistosos que vienen, que se hable solo de fútbol, ¿viste? Ahora, lo de Luis, y yo soy de los que te digo, alguien tenía que hablar. Yo creo lo mismo que vos. Y me imagino que, ¿sabes qué le diría a la mujer a Luis? Me imagino,
¿por qué vos, Luis? ¿Por qué tiene que ser vos el que habla, viste? ¿Por qué vos? Me imagino, capaz que no. Pero digo porque a veces son cosas que bueno, digo, no le ibas a pedir que lo dijera uno que había jugado 2 partidos, ¿no? Y como dijiste vos, en el momento también crea división, algunos en ese momento creyeron que era el momento adecuado, otros no, y si lo hubiera dicho después del Mundial, no habiendo salido bien el Mundial, le hubieran dicho, ¿por qué no lo dijiste el año pasado? No se hubiera salvado. Lo que dijiste vos, exactamente. O sea que los momentos los elige uno y a veces no sabes si es el correcto o no, pero ya, es Luis Suárez, ¿eh? No estamos hablando de cualquiera, ¿no? Estamos hablando de Luis Suárez. Estamos hablando el referente. Me imagino que en Argentina le preguntarían, o no habla Riquelme. Claro. ¿Sí? O no le pidieron a Messi que se pusiera adelante cuando las cosas iban mal y tuvo que leer enfrente de todo que no hablaba más con la prensa. O no tenía que hablar que le ponían todas las bombas a Lenzo. Cuando yo jugué con el Lenzo, pobre, lo masacraba a todo el mundo porque era el que tenía que dar la cara. Enzo Francescoli. Y bueno, es Luis Suárez, monstruo. Ahora no nos quejemos. El tema pasa para que yo pensé que lo que hizo Luis iba a dar las circunstancias para mejorar. Y no sé si mejoramos. Yo creo que eso afectó un poquito más y ensombreció un poquito más todo lo que estaba alrededor de la selección. El partido, a ver, hoy estábamos charlando con los compañeros muy superficialmente, no nos hemos metido de cuerpo entero en el tema, pero estábamos repasando la realidad de los futbolistas uruguayos de la selección y está complicado el panorama. El tema de Bentancur a mí me preocupa enormemente, ahora te vamos a preguntar sobre eso. El tema Valverde y bueno, y una temporada que no es buena me preocupa tremendamente. El tema de Darwin Núñez, que llegó Benzema a su equipo y en el primer partido metió un hat-trick, bueno, me preocupa tremendamente. El tema de Pelistri, que bueno, seguramente vos lo seguiste cuando estuviste en Grecia, porque él juega en Grecia hace bastante tiempo. No sé. El Ugarte, que no ha rendido en Inglaterra. El de Ugarte, que cuando recién apareció, a mí me daba la sensación que había aparecido el gran volante central de 1,86 m, que era capaz de quitar y sacar bien jugada la pelota. Entonces digo, el Nico de la Cruz, que era un jugador muy importante para la selección, y bueno, y no está en este momento. Entonces no sé, o sea, repasamos y aparecen un mar de dudas en torno al rendimiento individual de los jugadores en diferentes equipos. Y todo eso lo traspolamos a la selección y a esa situación complicada que hay, que el propio Bielsa ha dicho, yo soy tóxico. O sea, es malo que yo esté presente mucho tiempo con los jugadores. Es una cosa rarísima que un técnico venga y reconozca una cuestión de esta índole. Dice, cuanto más alejado esté, mejor. Por ahí, si vos tenés que estar un mes con él y bueno, que le alquilen una casa a 500 metros y que el tipo venga a los entrenamientos, pero que esté el menor tiempo posible con los jugadores en la selección. Te pregunto, ¿cómo metemos todo esto en la licuadora y qué nos queda? ¿Qué producto nos sale de todo esto con esta realidad que yo te planteaba y ya te anexo? Un partido de alto riesgo que me parece a mí en Wembley frente a la selección de Inglaterra. Y ya te pregunto un poco por Inglaterra, ¿no? Bueno, mira, yendo a la primera parte, yo siempre fui un convencido y sigo lo siendo que Uruguay, cuando se junta un mes para entrenar, se forma tanto un grupo y tanto un estilo y un entendimiento que es muy complicado para cualquier selección del mundo jugar contra Uruguay después de estar junto tanto tiempo. Claro, yo aprendí eso por haber estado ahí, ¿no? Por haber estado un mes y pico en una Copa América en Los Aromos y por haber creado una cosa única con ese grupo de jugadores, y lo he visto después con distintas selecciones. No sé con el ambiente que hay en esta selección. Si ese mes va a ser el mes fundamental antes del Mundial para que creen algo, o va a ser el mes que pasó en la Copa América, que fue todo lo contrario, ¿no? Fue la división. Entonces creo que el mes ese va a ser fundamental. Y después lo que me decís de los jugadores son decisiones. O sea, yo Ugarte, estoy de acuerdo contigo. Cuando Ugarte se fue al Paris Saint-Germain y no vino al Chelsea, me recontracalenté. Pero me recontracalenté como hincha del Chelsea. No por Ugarte, porque la decisión la tenía que tomar él y su familia. Y después cuando vino al Manchester digo, bueno, lo tengo acá. Y Casemiro pegó pero se puso a un nivel impresionante y se le está haciendo difícil jugar, lo que complica, porque no es lo mismo llegar, está bien que va a estar fresco, pero no es lo mismo llegar con muchos partidos en la Premier League que sin haber jugado. Pero la decisión más increíble es la de Darwin. Darwin toma una decisión sumamente difícil. Está en la Premier League, sabe que no está jugando, decide irse a Arabia a jugar. Está jugando y cuando está jugando le traen a Benzema. No podés ligar tampoco. ¿Viste?
es como que tenés todo en contra. Entonces, esas decisiones son las que, digamos que todavía tenemos tiempo. Yo, viste, trato de ser positivo y soy muy hincha de la selección y espero que se formen. Espero que ahora puedan venir la mayoría acá a Inglaterra, que los jugadores ahora, porque no sé si hablaron, no sé si tienen un grupo de chat o no, pero van a estar juntos y se van a poder juntar un rato y terminar con toda esta cosa que hay exteriormente y después jugar un partido, sí, de alto riesgo, como dijiste vos. Un partido que puede pasar cualquier cosa. O sea, no podemos encontrar aquel partido, ¿te acordás del 80 y pico, creo que empatamos acá y después en Alemania, que fue espectacular? O puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, lo principal es que el grupo, los grupos jugadores sobre todo, que entiendan de que estamos muy cerca del Mundial. Ese sería mi mensaje desde afuera y decirles, escucha, hay un técnico que vos tenés que respetar las bases que el técnico te impone para jugar al fútbol, lo básico. Después jugás vos al fútbol. ¿Okay? Uno cuando sale a la cancha, el técnico te puede decir 48.000 cosas y vos las respetás, pero después estás jugando vos en la cancha. Y en la cancha uno tiene que ser responsable por lo que hace. Ejemplo, le piden a Pellister que siga al lateral hasta el cuarto del baño, bueno, lo sigo. Pero ahora cuando agarro la pelota y soy Pellister voy a crear peligro. Porque ese es mi juego. Y voy a desbordar, y voy a tirar centro, y voy a hacer mi juego. Respetando lo que me pidió el entrenador. Y creo que estamos demasiado pensando en lo que quieren que hacemos y en no jugar al fútbol. ¿Me expliqué un poquito? Sí, sí. Creo que los jugadores tienen que jugar al fútbol. O sea, vos tenés un jugador como Valverde que tiene un recorrido impresionante. Valverde tiene que recorrer la cancha, porque esa es su característica principal. Y si puede llegar cerca del área y tener 1 o 2 tiros por partido afuera del área, tiene que llegar fuera del área. Independientemente que, como repito, cumpla una función para el técnico, siga a su jugador, marque hombre a hombre lo que quiera Bielsa. Pero ellos tienen que jugar también. ¿Ok? Y esas son una cosa que creo que el grupo debería planteárselo. Repito, no me tomen mal. Respetar lo básico que quiere el técnico primero. Es el que organiza el equipo y que te da las bases. Pero después vos jugás al fútbol. O alguien le dice a Darwin Núñez cómo tiene que patear, si de primera o controlarla. Lo decide él. Y si decide bien, yo soy un buen técnico. Y si decide mal, nos ganamos y soy un desastre. Entonces yo tengo que tratar de que Darwin Núñez esté en la cancha de la mejor manera posible. Y que juguemos para que Darwin Núñez pueda meter goles. ¿No? Yo decía hace muchos años, ¿vas a poner al loco Abreu? Tirale centro, monstruo. ¿Viste? O vas a poner al loco Abreu y le vas a pegar un pelota en largo. Bueno, son cosas simples y lógicas que por el tema del sistema de juego a veces nos olvidamos. Estamos pensando en la posesión. No Marcelo, Marcelo Bielsa tiene un juego muy claro y muy definido, pero creo que tendríamos que plantearle a los jugadores que se suelten y que hagan lo que hacen bien. Porque por eso lo llama Bielsa. Y a partir de ahí hay un estilo y hay un grupo, pero que se junten ellos y que respeten al técnico y después jueguen a lo que juegan mejor. Nada más que eso. Ya mandé un mensaje, ¿viste? No me lo van claro. a dejar. No, pero ya te lo di. es clarísimo y aparte siempre fue un placer escucharte, la concordancia o a veces discrepando sobre algo que normalmente uno está, cuando te escucha, muy de acuerdo porque sos bastante racional para poder explicar y con bastante sentido común, obviamente, para poder explicar cosas que son muy visibles. A mí me preocupó tremendamente el partido con Estados Unidos. O sea, me preocupó tremendamente, ¿sabes por qué? Porque, a ver, Uruguay siempre ha sido lo que vos dijiste anteriormente, un grupo de jugadores que frente a la adversidad, se rebelan, y que producto de esa situación Uruguay tiene 15 Copa América, algo inexplicable, teniendo a Brasil al costado y teniendo a Argentina al costado, por algo es campeón del mundo, por algo ha logrado Copas Libertadores de América histórica, finales de Campeonato del Mundo de clubes históricos. O sea, es un país que ha tenido en el defecto la virtud y en la virtud el defecto. Pero yo veía un equipo entregado contra una selección B de Estados Unidos, un equipo que estaba al libre albedrío de lo que hiciera Estados Unidos, que tampoco estamos hablando de una selección de primer orden a nivel mundial. Es una selección que ha crecido, que ha evolucionado, que tiene buenos jugadores, pero tampoco era ni siquiera el equipo titular y fuimos aplanados. En poco rato nos hicieron goles de todo tipo, color y tamaño, y aparte nos entraron y no había corrección, no había por allí decir, bueno, pará, no nos pueden meter 3 goles por el mismo lado en 30 minutos. Entonces, digo, eso me preocupó mucho. Oye, mira, te voy a decir una cosa y me encanta que lo digas. No fue un tema táctico,
No fue un tema físico, no fue un tema del sistema de juego, fue un tema mental. Era el último partido antes de todo lo que había pasado y lamentablemente ya no estaba el grupo ahí. Ya estaban afuera, ya estaban en el post clasificatorio y se terminó todo y dejarme irme a casa. Es como que todo lo que pasó en esa semana, el partido previo a Estados Unidos esa semana, los jugadores que fueron y después lo dejaron de lado y se fueron y venían las familias, bueno, todo lo que se sabe. Entonces, yo te voy a decir una cosa que a nivel de selección tiene una influencia, porque vos tenés jugadores que no juegan y que vos los tenés que convencer que para vos son importantes, tienen que jugar y rendir. O sea que hay un tema mental importante de convencimiento. A nivel de clubes estoy 100% seguro. La diferencia ahora la hace el tema mental del grupo. Casi todos se entrenan más o menos igual, casi todos trabajan muy bien físicamente, casi todos tienen la mejor ropa, los mejores campos de entrenamiento, son todos potentes, los jugadores ahora son atletas, van al gimnasio, se cuidan bien, están todos impresionantes. Los que ganan son los que están mejor mentalmente. Y para estar mejor mentalmente tenés que tener un sistema de que los jugadores... Después, escuchá, también tenés el grupo que está muy bien y no pueden ganar porque son malos o porque tenés mala racha. Ojo, el fútbol es imprevisible. Pero los que hacen la diferencia... ¿Viste sus equipos? ¿Cómo ganó el Leicester la Premier League? Futbolísticamente. El Leicester estaba en una racha mental que salían a la cancha diciendo no me gana nadie. Y ganaban y ganaban. Y todo el mundo se van a caer, se van a caer, se van a caer. No se cayeron y ganaron la liga. Eso es mental, porque al año siguiente no se fueron al descenso de milagro. Los mismos. Entonces, hay un tema mental cada vez más importante en el fútbol y a veces lo dejamos de lado porque los entrenadores, lamentablemente, nos gusta el tema táctico, la formación, el entrenamiento, que si la pelota, que si no la pelota, que si yo entreno así, que voy y te hago un PowerPoint y te hago 28 reuniones. Sí, todo lindo, pero al final lo que define a un equipo es cómo está el grupo mentalmente para jugar. Y yo creo que eso es fundamental, por eso te decía lo del grupo, ¿no? Ya está todo claro, todo el mundo sabe lo que pasa. Ahora métanse ahí, hagan lo que les pida el técnico y vayan y jueguen, monstruos, jueguen y sean uruguayos, como dijiste vos. Porque a mí me convenció el Pichón Núñez. Yo no podía jugar en el medio en Uruguay corriendo para todos lados. Era casi un restaba. Pero el Pichón me dijo, no, vení, que te voy a poner ahí, que vas a andar bien, que sos mi jugador, que yo te conozco España, y vení, que te voy a poner. Y me puso todos los partidos y me convenció él. Me morí corriendo, toqué 4 pelotas, pero ¿sabes qué? No me lo saca nadie eso, ¿viste? Porque te metés dentro del grupo, sabés que cuando recuperás la tenés que dar a Francescoli, porque está siempre libre el Enzo, porque era un mago para estar libre, y sabés que arriba, ya fuera el Manteca cuando entró, pero sobre todo el Maruja Otero, Fonseca, jugó poco Sosa, o cuando entró Pablo Bengochea, que al principio jugaba y al final entró y nos salvó, iban a hacer el resto, cosa que yo estaba acostumbrado a hacerlo yo en Europa. Pero no lo podía hacer, pero me convenció el técnico. A mí me convenció el Pichón Núñez. Porque en mi posición no podía jugar porque había gente que era mejor que yo. Y entonces vos tenés que aceptar tu rol, hacer lo que te pide el técnico y después engancharte. ¿Cuál partido me divertí más? El de Colombia, la semifinal, porque Fonseca está lesionado y juega un poquito más adelante. Me divierto, no significa que juegue bien. En los otros partidos era sufrimiento. Lo decís vos, sufrimiento, es Uruguay. Nosotros los 4 atrás y los 3 del medio, o al menos los 2 del medio, cuando jugaba Dorta éramos 3, había que sufrir y que los de adelante ganaran el partido. Los 7 del fondo en Sudáfrica y los 3 monstruos arriba, Cavani, Suárez y Forlán, ganaban el partido. Eso fue Uruguay toda la vida. Entonces, por eso te dolió lo de Estados Unidos. Porque no vemos el mínimo, ¿no? Eso no se cambia, eso no se negocia. Jugar bien, jugar mal, jugar al contragolpe, jugar a pasarte la pelota, eso es una decisión del técnico, pero lo que nos preocupó fue esa, no sé la palabra, como que estamos idos, ¿no? Por eso te dije, me parece que el equipo ya estaba, déjame irme, ¿viste? No podían ver la hora que terminaba ese partido para irse a sus casas. La verdad que es una charla fantástica, ¿no? Que sí. Fantástica. ¿Cómo está? No tenemos más tiempo, ¿no? No, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Inglaterra. Tranquilo, que tenemos tiempo. ¿Cómo está Inglaterra en este momento? Por ejemplo, vos que los conocés más, que los tenés más digeridos, que obviamente estás ahí viviendo y que aparte tenés un conocimiento de primer orden sobre el tema. Tienen un equipo. Mira, por primera vez en muchos años, Inglaterra siempre fue un equipo que tenía muchos nombres. Muchos nombres, y a uno le llamaba al ojo los nombres que tenía, ¿no? Entonces decía, Inglaterra es candidato porque tiene a Paul Scholes, a David Beckham, bla, 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 y eran nombres, y nunca llegaban. Siempre pasaba algo, ¿no?
la época dorada, que si podía jugar Steven Gerrard y Frank Lampard juntos, que sí, que no, que sí, que no. Ahora se formó un grupo. O sea, hay jugadores que por ahí, gente en Uruguay, capaz que no los van a conocer, pero que son jugadores muy importantes. Y te voy a nombrar a uno, Mark Guehi, el central que ahora pasó del Crystal Palace al Manchester City. Es un defensa con una potencia, con un entendimiento, con un físico, que tiene unos dotes para ser un jugador de primer nivel. Bueno, ya está en el Manchester City, obviamente, ¿no? Entonces, tienen jugadores que los hace un equipo. Lo que está haciendo Declan Rice en el medio, en el Arsenal y en la selección. O sea, han formado un grupo y tienen un grupo muy fuerte. Después necesitas los que van a desnivelar, ¿no? Que Harry Kane esté bien para meter de goles, o que Bellingham si va a jugar o no va a jugar. Vos fijate, ¿no? Hay una duda si Bellingham tiene que jugar o no, está en el Madrid. Entonces, eso te da la sensación, ¿por qué? Porque Tuchel no está poniendo por delante los nombres, sino está poniendo por delante el grupo de jugadores que necesita para jugar de una cierta manera. Entonces, es un equipo muy complicado de jugar en contra. Entienden muy bien los sistemas, entienden muy bien a lo que tienen que jugar, y si se encuentran en un día normal, son muy complicados de jugar en contra. Creo que tienen un poder especial, o sea que va a ser un partido muy interesante por Uruguay, sobre todo después de este parón, ¿no? De este reencuentro, y ver con qué equipo Uruguay va a llegar, ¿no? Porque como dijiste, hay algunas dudas con algunos jugadores lesionados y que no sabemos si van a poder estar para el partido. Totalmente. El tema de Bentancur, ¿es un tema para preocuparse, por ejemplo? Sí, por lo que me comentan, sí. Yo capaz que lo veo ahora dentro de una semana y media, voy a ir al partido con el Arsenal. Justo hoy cambiaron de técnico, están cambiando de técnico, hay un lío bárbaro en el Tottenham. Uh-huh. A Bentancur lo agarró afuera, pero creo que yo creo que mentalmente, a partir de ahora, Rodrigo se tiene que preparar pensando en el Mundial y tratando de llegar a jugar parte del final. Si no, es complicado. Es complicado. Es muy raro que vos agarres una lesión faltando tan poco, ¿no? Para el final de temporada y que no esté claro. Yo lo que espero es que no tenga ninguna recaída, nada más. Si no tiene recaída, podría llegar. Y con todo eso, creo que evidentemente es distinto, ¿no? Llegar de una manera o de otra. Repito, depende un poco de la recuperación, pero espero que la pueda hacer bien. Lo de Goulart sí me preocupa más porque no juega nada. Lo de Valverde, que no sabe si va a jugar de lateral derecho mañana o va a jugar dónde va a jugar en el Madrid, que creo que para nosotros es fundamental, porque es un jugador único, mediocampista con todos los dotes para darte todo lo que puedas o lo que necesites en cada momento, te puede jugar de todo. De Arrascaeta, por lo que vi, bien. Vos sabés que lo de la Cruz, que lo nombraste, me dejó, porque el mejor Uruguay con Bielsa fue con De la Cruz. Totalmente de acuerdo. Sin lugar a dudas. Entonces, es algo raro, ¿no? Que un jugador pase de ese nivel a desaparecer. Ya sé que tuvo una lesión, pero que pase a no estar más, ¿no? Como que faltó. Y creo que eso fue una de las razones por la que Bielsa también intentó buscar ese rol. Y lo buscó con Arrascaeta, y lo quitó y después lo puso de nuevo. Bueno, y terminó muy bien. Pero es un rol que es muy importante en el sistema de Marcelo. A la distancia, yo miro a la distancia y digo, España está, a ver, tiene un buen equipo, puede ser frágil, de repente en algún sector tiene una mitad de la cancha soñada para mí, absolutamente soñada, y motor fundamental del rendimiento que tiene el colectivo. Francia, desde el 2018, cuando nos ganó en Rusia, dije, estos tipos tienen equipo para 10 años más y pelear campeonatos del mundo y estar ahí en la definición. Y bueno, de hecho así fue, llegaron a la definición también en el 2022 con Argentina. Y después Argentina, más allá de que Messi está en su recta final, Argentina ha logrado conformar un colectivo que para mí es muy, pero muy competitivo. Yo los veo a esos tres como serios aspirantes al campeonato del mundo, más allá de que en un torneo mundial después suceden determinados factores o tenés un mal día en un mata-mata y te terminás quedando afuera.
Este es un mundial muy particular también. Fíjate que van a clasificar muchos terceros, una cantidad impresionante. Va a haber 16 avos de final. Normalmente para mí los campeonatos del mundo, y eso también te lo pregunto, arrancaban en los octavos de final. O sea, lo primero era para filtrar aquellas selecciones que llegaban a nivel de fase de grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después en octavo de final arrancaba el campeonato del mundo. Bueno, ahora vamos a tener 16 avos de final con la particularidad de que se puede dar perfectamente que Uruguay se enfrente con Argentina en 16 avos de final, porque es muy, muy posible que eso pueda terminar ocurriendo. Sí, primero, antes que nada decirte, no me gustó que sea grande el campeonato del mundo. Respeto las decisiones de FIFA, sé que hay un tema económico, pero creo que el campeonato del mundo era para los mejores, y los mejores no son 40 y pico, en mi opinión, ¿ok? Lo mantengo. Después crea esa situación que acaba de decir, que es un poco rara, pero sí que estoy de acuerdo con los equipos que nombraron. España tiene algo que, por lo que vi en la clasificación, es que España, si tiene 10 minutos o 15 buenos, te mete 3 o 4 goles. O sea, te llegan 10 veces en 10 minutos, y las 10 veces que te llegan te combinan y te pasan por todos lados y te llegan con 400.000 adentro del área. Es una cosa rarísima. Evidentemente tiene sus deficiencias como cualquier equipo. Francia es un tema general. Son grandes, son rápidos, son fuertes, tienen calidad, tienen a Mbappé, o sea, tienen lo que quieren y suplentes, y el que entra es tan fuerte y tan grande y tan como el otro, ¿no? O sea que también es un tema que lo vienen manteniendo, y eso suma, ¿no? Hace más de 10 años creo que está Didier Deschamps en el equipo. Argentina, sí, estoy de acuerdo, creo que encontraron un sistema, se sienten cómodos, saben a lo que juegan, lo hacen muy bien, entienden muy bien el juego cuando se tiene que mover, tienen mucha movilidad dependiendo del rival, cosa que no hay muchos equipos de selección que lo hagan. No es que juegan un sistema muy fijo, sino que alternan mucho dependiendo de cómo juega el rival, y eso complica lo que dijiste de Messi. A partir de ahí, yo no sé, te voy a decir una cosa que no la está viendo nadie. Yo creo que Ancelotti tiene algo especial, y está formando algo que nunca tuvo Brasil, que es algo ahí con su forma. Es uno de los técnicos que más admiro por el hecho de cómo sabe adaptarse a distintas situaciones, distintos sistemas, dependiendo de los jugadores que tiene. Y creo que va a ser interesante. Yo creo que Brasil va a seguir mejorando y va a llegar al Mundial. Por ahí lo complica un poquito Neymar, por ahí, porque se recupere y lo tenga que sumar, que viste que a veces sumar a uno de esa calidad también complica, sobre todo por la posición que puede jugar con Vinicius, con todos los que están ahí, pero creo que Brasil, como siempre en la historia, tiene un grupo muy grande para elegir. Tiene 50 jugadores de selección. O sea, yo vi acá jugar en directo a Paquetá, no sabe cómo juega ese pibe, y ahora se fue para Brasil, pero un jugador, ¿sabes? Como, si la quiere no la pierde todo el día. Yo veo jugar ahora todos los fines de semana a los jugadores que están acá en el Newcastle, a los brasileños que juegan acá. No, pero son jugadores que si ya eran brasileros con la calidad del brasilero, más la intensidad que agarran en el fútbol de Inglaterra, se transforman en jugadores extraordinarios. Si los pones a todos juntos, ojo. Ahora, sí que vienen de problemas, ¿no? Del pasado, y no sé cómo influirá, pero creo que Ancelotti tiene eso extra que le puede dar al equipo brasileño algo que necesita en este momento. Gustavo, la verdad que sinceramente para charlar toda la tarde contigo, hacía mucho tiempo que no conversábamos, hubo una época en la cual hablábamos mucho. Fíjate que Uruguay, cuando hablaste de Deschamps, yo me acuerdo que cuando terminan los Juegos Olímpicos, Uruguay juega un partido con Francia en Le Havre, partido del cual yo voy, y estamos hablando del 2012. O sea que ya estaba Deschamps en ese momento. O sea que ya... Imagínate. Increíble, 14 años han pasado de ese momento. 14 años, es increíble. El tipo ha tenido un proceso muy, pero muy importante. Pero siempre es un placer charlar contigo, escucharte. La verdad que bueno, que es una tarde ganada hoy periodísticamente hablando, porque estoy plenamente convencido que la gente que te ha escuchado y aquellos que te ven a través de nuestros canales de YouTube, bueno, disfrutan de una charla futbolera con mucho contenido, con mucho conocimiento. Cerramos con esto. ¿En qué estás en este momento? Esperando. Hay llamadas, no hay ofertas. Yo, antes, cuando era joven, te hubiera dicho, sí, tengo 4 o 5 cosas, porque te llamaban si estabas interesado y te afilabas de que te querían, y después no te llamaban más. Ahora ya sé que cuando me llaman así,
Espero. Ofertas todavía no. Tengo una cosa buena y una mala, Julio. A ver. La buena es que soy muy de todo el mundo, entonces me llaman de todo el mundo. Uh-huh. Que eso es bueno, tenés más posibilidades. Totalmente. Pero la mala es que si yo quiero, por ejemplo, volver a Inglaterra, no estoy. Y al no estar en Inglaterra, me llega menos de Inglaterra que del resto del mundo. Entonces, lo que uno quiere a veces no es lo que uno puede hacer. Y a pesar de que he intentado volver a Inglaterra, hay una generación nueva de entrenadores. Nos quedamos un poquito afuera del círculo, viste que funciona eso, ¿no? Uh-huh. En la vuelta, y hace más difícil la vuelta a Inglaterra. Me gustaría volver a Inglaterra, aunque fuera en la Championship, que es un campeonato espectacular, pero de momento me están saliendo más posibilidades afuera, o sea que esperando. Ahora sí, después de la vacación en Uruguay, ahora sí, mirando fútbol y esperando llamadas y hablando con todo el mundo para tratar de volver. Gustavo, lo mejor para vos, bueno, que sigas disfrutando de esa etapa tan linda también de tu nietita que cumple su primer año. Un verdadero placer charlar contigo y bueno, seguramente renovaremos el contacto cuando esté más cercano el partido de Uruguay con la selección de Inglaterra, para seguir ilustrándonos un poco de todo lo previo a un partido de altísimo riesgo, evidentemente, para Uruguay. Te mandamos un cálido abrazo desde acá, Abrazo grande, saludos a todos. Que lo pases muy bien. Ahí estaba Gustavo Poyet. La verdad que, sinceramente... es un gusto hablar con él. Es un lujo, ¿no? Es un lujo, sí. La verdad que... Sí. Qué placer poder tener una charla de esta. Aparte, con conocimiento, te lo hace sencillo. O sea, es terrenal directamente para que se entienda. Tal cual. Estando en un nivel como está él, ¿no? En Inglaterra, vivir en Inglaterra es un privilegio para él, adaptado 100%, con conocimiento de todo, ¿no? Porque le hablas de España, te habla de Francia, de Grecia mismo, bueno, de Sudamérica, está actualizado. Sí, verdad, siempre fue un tipo sí. diferente. Él dice que no, pero o capaz que no, porque dice sigo siendo uruguayo, pero él tiene un perfil europeo. Tiene un perfil muy europeo. Sí, de los uruguayos de los que conozco en este tramo que yo he trabajado hace 20 y pico de años, es el que tiene más perfil europeo. Más que los jugadores que han estado allá y todo eso. Porque él me parece que además de lo que es el hecho, él conoce a la gente de Inglaterra y lo conocen a él. Y se adapta mucho. Claro. Sí. Bienvenidos a Pionono. Lo más lindo en la vida es vivir con alegría, siempre juntos y en familia, conservando la tradición. Es la pasta la que une desde su preparación, y Pionono la prepara con todo su corazón. Es Pionono, es la pasta, siempre fresca y natural. A tu casa, con cariño, te la hacemos llegar. Pionono, la pasta siempre fresca y sin conservantes. Pionono te traslada la emoción. Cada vez que vas al Macro es un buen día. Todo es alegría, todo es emoción. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. De todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Si pensás en Kia, pensá en Echenique Automóviles, único concesionario con 2 talleres oficiales Kia. Por noviembre y diciembre tenés un bono de descuento de $1.000 en la compra de un Kia 0 kilómetro. Relanzamiento del Kia K3 desde $25.990. La mejor opción en su segmento, fabricado en México para el mercado de Estados Unidos y Canadá. Más tecnología, más confort y la máxima seguridad. Informate, cuídate vos y tu familia comprando un auto que se vende en el primer mundo con las máximas exigencias de seguridad. Comprá en Echenique Automóviles. Comprá tranquilidad. Echenique Automóviles. Tu auto, nuestra pasión. Atención, en Tomate se volvieron locos. Por primera vez Samsung y Tomate lanzan una promo exclusiva en todo el país. Solo por 30 días, en Tomate Tecnología y Accesorios, podés llevarte tu Samsung en 24 cuotas sin recargo. Samsung,
A6, 24 cuotas de $5. Samsung A26, 24 cuotas de $13. A36, 24 cuotas de $16. Y A56, 24 cuotas de $21. Y además el poderoso Samsung S25 Ultra en 24 cuotas de $61. Sin intereses, sin letra chica, solo en Tomate. Te esperamos en nuestras más de 20 sucursales en todo el país. Tomate, tecnología y accesorios. Expertos en celulares. Y después quiero decir y pensar que me habían dicho. Ay, qué bien. Que Grapamiel Vesubio es el mejor trago uruguayo, ténganlo claro. Pero esa frase, sí, la frase me gusta esa cuando decís. Y pensar que me habían dicho. Tipo un actor, ¿viste? Y pensar que me habían Ahí está. Y pensar que me habían dicho. Comedia nacional. Arriba, Gustavito Rodríguez. Soñá Grapamiel Vesubio, que te acompaña. Grapamiel Vesubio, 108 años del mejor trago uruguayo. Total Import, todo el steel framing, abierto de lunes a sábado. Total Import, Juanico 3920, teléfono 2506-8845, 2506-6544. Búscanos en nuestra página web www.totalimport.com.uy. Todo lo que busques en steel framing y de la mejor calidad está en Total Import. Porque Marrain repara. Y repara porque somos pioneros. Por ejemplo, los nuevos televisores LED, los viejos televisores, equipos de audio, radios de conexión, grabadores, pasadiscos, todo lo que quieras recuperar, Marrain te lo recupera, Marrain te lo repara. No hay otro en Uruguay. Marrain tiene años en esta historia. Son pioneros. Clásicos teléfonos, 2200 1050 y 2200 5615. Pepe Botella. Recién estuve con mi amigo Eduardo y con mi amiga Andrea, bueno. Precisamente Pepe Botella, en la clásica esquina de José Enrique Rodó y Blanes. Gran colección de vinos locales e importados. Obviamente que Grapamiel Vesubio, que la dejé para el final porque vamos a despedirnos con una buena Grapamiel Vesubio, whisky, licores y todo, absolutamente todo para vos. Vinos locales e importados, como decía. Llamanos al teléfono 2-409-9086 y en redes como @PepeBotella. Uy, bueno, rápidamente, estación de servicio Acción. Estación de servicio y mini mercado Acción. Ahí tenés absolutamente todo. Tenés por ejemplo, un mini mercado que ofrece todas las alternativas que vos estás observando en este momento. Aparte, si vas, pagás 500 pesos, te llevas una pelota de fútbol que está buenísima. Y si gastás más de 1.300 pesos en combustible, te llevas un obsequio. Todo eso te lo da precisamente estación de servicio Acción. Ramón Alador y Chacabuco. Te lavan el auto, te cambian el aceite, te lo dejan 0K, lo dejás un rato, después lo vas a buscar tranquilamente. Mirá, ahí están los muchachos lavando el auto a full, porque están todos los días a full. ¿Por qué? Porque lo hacen de muy buena forma. Estación de servicio y mini mercado Acción. Pinturas somos los mejores. Asesoramiento técnico. Elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en Saint Rosas 4757. Envíos al 2515-0315. Celular 094-568-403. Pintematch. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que usted necesite. Llama al 091-314-100. Grupo Unión, servicios integrales. Compupel, renovación 2025. Plan recambio. Tomamos tu equipo como parte de pago y te llevas uno nuevo. ¿Por qué elegirnos? Tomamos tu equipo como parte de pago. Asesoramiento personalizado. El mejor servicio postventa. Lo llevas pronto para usar. Líderes en recambio. Compupel, 30 años. Escribinos o visitanos.